Bueno, para terminar este retiro aquí en Maldonado, Uruguay, hoy 1 de marzo del 2020, con este tema de el funeral. Voy a comenzar con una lectura de la palabra y les leo de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 3, desde el versículo 1, y dice: en el matrimonio. Igualmente vosotras mujeres sed sumisas a vuestros maridos, para que si incluso algunos no creen en la palabra, sean ganados no por las palabras, sino por la conducta de sus mujeres, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Que vuestro adorno no esté en el exterior, en peinados, joyas y modas, sino en lo oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un espíritu dulce y sereno. Esto es precioso ante Dios. Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sumisas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor. De ella os hacéis hijas cuando obráis bien, sin tener ningún temor. De igual manera vosotros, maridos, en la vida común, sed comprensivos con la mujer, que es un ser más frágil, tributándoles honor como coherederas, que son también de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. En conclusión, tened todos unos mismos sentimientos. Sed compasivos, amaos como hermanos, sed misericordiosos y humildes. No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto. Por el contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a heredar la bendición. Pues quien quiera amar la vida y ver días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y corra tras ella, pues los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan su oración, pero el rostro del Señor contra los que obran el mal. Palabra de Dios. Siempre yo he recomendado a la gente que le gusta mucho los retiros espirituales y que busca el crecimiento espiritual. Lo cual es algo muy importante de hacer para nosotros, porque es el prepararse para lo que continúa, la vida eterna. El que no se prepara buscando crecimiento espiritual, pues tiene una dificultad muy grande al trascender a la otra vida, porque va a trascender con un alma muy inmadura, muy ciega, con muy poca fuerza para defenderse en el mundo espiritual. Precisamente por eso ahora lo que hablábamos de la gestación de un niño en el vientre de la madre, la madre se asegura de que ese bebé esté sano, de que cumpla el ciclo de los 9 meses para que no nazca prematuro, y en esa forma tiene todas sus defensas, sus pulmones maduros, todo listo para poder nacer y enfrentarse a la naturaleza y no caer en ningún tipo de enfermedad porque nació prematuro. La diferencia entre eso y el alma no es nada, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que asegurarnos de velar por la salud del alma, para que el alma nazca al espíritu, cuando nazca al mundo espiritual, perfectamente sana, que tenga los pulmones maduros, para que pueda respirar en el mundo espiritual, para que esa alma no sea ahogada por las tinieblas, porque el equivalente de los elementos nocivos que enfrenta un bebé al salir del vientre de la mamá, todos los gérmenes, lo que hay que no estaba en el vientre de la madre durante esos 9 meses y que ya se los encuentra cuando le cortan la placenta, es lo mismo que le sucede al alma cuando sale del vientre de la carne y entra a la plenitud del espíritu y está expuesta a todos los espíritus caídos y el mundo espiritual. Si esa alma no está fuerte, no resiste los gérmenes demoníacos, tiene que salirse y poder respirar en la luz de Dios. Pero para eso hay que alcanzar el crecimiento espiritual necesario. Por eso yo siempre le digo a la gente, y esto es algo que he aprendido del Señor, y es: usted quiere
ir al retiro espiritual más importante de su vida, vaya a un funeral. Ese es el más importante. Un funeral es la lección más grande que usted pueda recibir espiritualmente, porque el funeral es la presencia de su realidad inminente. No hay nada en su vida que sea más seguro que la muerte. O sea, usted no puede asegurar absolutamente nada de su vida porque todo puede cambiar de un momento a otro. Pero hay una cosa que puede asegurar, con certeza, me voy a morir. Entonces, cuando uno está en un funeral, usted se encuentra con una realidad incambiable, está ahí. Y cuando usted ve muerto en el ataúd, y ojalá sea un pariente suyo para que sea más cercano, la realidad, una persona que estaba hablando con usted hace poco y que ya le encuentra sin vida, para que impacte más todavía el hecho de que se murió. Lo importante de ese encuentro es darse cuenta que usted es el próximo, ¿no? O sea, no se sabe cuándo, pero para allá va. Muy pronto será usted el que está en el ataúd y los otros que lo están velando. Y dése cuenta algo muy importante en un funeral. Observe, yo no sé si aquí en Uruguay hacen velatorios a los difuntos en las salas de velación. La gente va a visitar el muerto, ¿no? Es bueno. En muchos países ya como que han terminado con eso, pero normalmente se hace, especialmente en Latinoamérica lo tenemos todavía. Se visita al difunto. Observe usted la gente que está en el funeral, que están en el velatorio, ¿no? O velorio. Los mira. La mayoría están en su propio mundo. Casi nadie está orando. Muchos están hablando una que otra cosa del difunto, se están reuniendo gente que no se veía hace tiempos y solo se encuentran en funerales o en matrimonios, ¿no? Pero nunca se encuentran y nunca van a cosas de Dios y están ahí. Y una cosa muy importante de este retiro, que es un funeral, y es el alma está paradita al lado del ataúd. O sea, el alma, todos esos eventos que ocurren cuando uno se desprende del cuerpo, estoy hablando de un católico, ¿no? Uno está en el funeral, en el velorio, está en todo el proceso de disposición de su cadáver, está en todo. Está en el velorio, luego está en la iglesia, en el rito funeral, y está en el momento del entierro, está ahí en todo eso. El alma está viviendo una situación extremadamente difícil porque ya pasó por la batalla del momento de la muerte, que es la más dura, ¿no? Ya está definida, porque el alma cuando ya está ahí en el velorio, ya está localizada por Dios, ya sabe qué le pasó, sabe en qué quedó su alma, conoce su estado. Entonces, ¿qué sucede? Que el alma está viviendo una situación muy complicada que todavía no sabe manejar bien, y es que nadie la puede oír, ¿sí? Nadie la puede ver. Claro. Y cuánto quisiera poderse comunicar, porque ya tiene la plenitud del conocimiento y sabe lo ignorante que es toda la gente que está ahí y cómo no entienden que esto continúa y que hay que prepararse. Y que lo más importante es prepararse, y lo más importante con seguridad no es lo que están hablando ahí, sino que esa alma quiere que se despierten y se den cuenta que ya vio todo, que ya sabe todo y que estamos haciendo todo al revés, que estamos envueltos y enfocados en lo que no es, que estamos perdiendo el tiempo, que estamos perdiendo la oportunidad. ¿Se puede imaginar esa alma cómo sufre en esos momentos? Y además, son muy pocos los que están orando por el alma, y el alma al orar por ella le da paz, porque obviamente esa alma está recién entrada al mundo espiritual, y es igual que el bebé que está recién nacido. El bebé de repente llora desconsoladamente y no sabe ni por qué, sino que está en un hemisferio nuevo, está en un estado nuevo que no sabe manejar, y está así, y así está el alma, ¿no? El alma está en un estado completamente nuevo que no sabe manejar. Todavía lo único que tiene claro es el mundo material,
y no puede actuar en él porque no la ven, no la oyen, nada, y trata de hacer eso al principio, pero ya en un momento dado se da cuenta que es inútil. Y hay personas que tienen sensibilidad hacia el mundo espiritual y entienden lo que le está pasando al alma y en algunos casos la escuchan, pero son gente que tiene dones especiales, ¿no? Y entonces hay que entender que nosotros necesitamos encontrarnos con la realidad de la muerte cara a cara. Un funeral es una enseñanza muy importante para nosotros. No sé cuál fue la última vez que usted estuvo en un funeral, pero si hace memoria de ese funeral, usted de repente se acuerda de que su enfoque estaba en el muerto, ¿no? Usted está pensando en el que murió, acordándose de él, hablando de él, pero lo último que usted piensa es en su muerte. No es muy común que en un funeral uno piense en la muerte de uno. Y resulta que la invitación que Dios hace a un funeral es que nos acordemos de nuestra muerte. Él está, y también el alma que está ahí, lo que quisiera es que usted se acuerde que se va a morir y que tiene que estar preparado, que no puede estar descuidado, porque miren lo que hace el demonio con nosotros. El demonio es un experto en enfocarnos en lo opuesto, ¿sí? Entonces, él nos enfoca en todo lo que no debemos enfocarnos. Es decir, todas nuestras preocupaciones están sujetas únicamente a la temporalidad, al mundo temporal. Todas. Si usted se pone a pensar en este momento qué hay en su corazón, le aseguro que usted encuentra el 99.999% de preocupaciones son terrenales, ¿no? ¿Y cuántas tiene para la preparación en el momento de su muerte? La trascendencia del mundo espiritual, el nivel en que va a quedar en el mundo espiritual. ¿Cuánto de eso hay en su corazón en este momento? ¿Sí? Siendo real y sincero con usted mismo. ¿Cuánto hay de eso? Entonces, imagínese, la gran mayoría de la gente en el momento de la muerte no está preparada. La gran mayoría. Y por eso tanta gente va al purgatorio. Porque son muy pocos los que se preparan para la muerte. Creo que era San Buenaventura, si no me equivoco. Yo no tengo muy buena memoria, por eso siempre les advierto que no sé si es el santo a quien me voy a referir, pero creo que sí. Que mantenía una calavera sobre su escritorio. Y esa era la razón por la cual tenía, y muchos santos hicieron eso, tenían un cráneo, ¿no? Sí, una calavera, la tenía sobre su escritorio para acordarse de su muerte, siempre lo tenía presente. Hubo un caso en que la calavera que tenía el santo sobre la mesa era de un condenado. Sí, fue algo increíble, pero el caso es que nosotros debemos no necesariamente estar obsesionados con la muerte, porque de eso no se trata, pero estar completamente enterados de la muerte, porque no podemos olvidarnos de ella. Es importante tener una conciencia de lo que es. Como los padres de familia tienen que estar preparados porque los hijos se van a ir un día. ¿Sí? Y ese hogar no va a seguir toda la vida así como el hogar donde todos están juntos y todos comen juntos y todos están ahí. Un día eso se acaba y se van. Yo me acuerdo un día que quedé yo solo en mi casa en California y mis hijos se habían ido y yo ni me di cuenta. O sea, todo se dio en una forma que, como yo siempre viajaba y estaba en movimiento, un día llego un fin de semana a mi casa y estoy ahí en la sala y caigo en cuenta que mis hijos ya no están ahí y que yo estoy solo. Entonces, eso fue increíble porque es como que aterricé en una realidad y en esa época no estaba con Dios encima de todo. Pero uno tiene que estar preparado para estos eventos de la vida. Así como uno se prepara para eso, que muy pocos padres realmente se preparan, porque es que esa es una realidad que uno no la vive sino cuando sucede, ¿no? Y a veces, como les cuento, uno ni se da cuenta hasta que ya
aterriza esa realidad en el corazón. Pero lo mismo pasa con la muerte. Nosotros vivimos la vida y somos, en muchas oportunidades, el católico es muy religioso y practica su religión y es muy cuidadoso de vivir una vida de oración sacramental y todo eso muy bien. Pero resulta que se pierde de vista cosas importantes y es: ¿me estoy preparando para entrar al mundo espiritual, a la plenitud del mundo espiritual? ¿Estoy consciente que mi reino no es de este mundo? ¿No? ¿Estoy consciente de que esta no es mi casa y que aquí no es donde yo anclo mis sueños? Aquí no es donde tengo mis esperanzas y mis ambiciones, sino que mis sueños, mis esperanzas, mis ambiciones deben estar en donde no se mueren, en donde existirán eternamente. Y esto es lo que yo debo coordinar bien dentro de mi corazón. Yo necesito establecerme como una persona que no muere, porque el hecho de que yo esté convencido que soy una persona que muere simplemente porque entierran este cuerpo, eso me limita a vivir solo la vida terrenal. ¿Sí? Entonces me convierte en un simple mortal. En cambio, si yo en mi crecimiento espiritual comienzo a creer, a entender, a aceptar, a asumir de que yo no muero, eso cambia mi vida completamente. Primero, se acaban todos mis afanes terrenales. Se acaba el miedo que tengo a la vejez, a envejecer. Ustedes saben que hay mucha gente que se asusta con los años. Apenas ven pasar los años, comienzan a sentir cosas difíciles porque no aceptan la vejez. Y eso es un problema. Y muchas otras cosas que tienen que ver con la vida temporal. Y al final de cuentas, todo eso quiere decir que yo estoy enamorado de la temporalidad, enfocado en ella y atado a ella. Es un apegado a ella. Y esto es muy malo porque eso no me deja elevarme. Si yo entro al mundo espiritual así, estaré atado a mi cadáver en la tumba. Por eso yo les decía, creo que en este retiro, de experiencias, de visiones de almas que están al lado de su cadáver en el cementerio. Y no porque estén condenadas, sino porque no han soltado su cadáver. O sea, no han soltado su vida terrenal y están atados a ella. No van a estar ahí todo el tiempo porque ellos no están en el espacio. Pero el cadáver es un lugar de aterrizaje. Como ellos no han todavía ascendido esas almas lo suficiente y están muy pegadas al mundo material por estar tan apegadas a su vida material, el cadáver les sirve de aeropuerto. Ahí está, las almas normalmente se consuelan con ese cadáver, ¿no? Pero lo que yo quiero sacar de esta reflexión más importante es que la muerte es para nosotros la enseñanza más importante de nuestra espiritualidad, porque ahí está el desafío de la resurrección. Es decir, el apóstol corre de huida de la muerte porque ve que sentenciaron al Señor a muerte, lo van a crucificar y él se escapa para que no lo maten a él también. Por eso huyen los apóstoles. ¿De qué huyeron ellos? Pues de la muerte, de eso huyeron nada más, por eso se escaparon. Juan no tuvo miedo a la muerte, ni las mujeres de Jerusalén. Ellas se fueron y no les importó que se murieran también. Ellas hicieron un acto que, ¿quién lo hace, no? Por eso habían más mujeres en el Calvario que hombres, había un solo hombre. Y eso es lo que vemos en la iglesia hoy. La iglesia, ¿cuántas mujeres tiene y cuántos hombres? Y todavía las feministas dicen que las mujeres no tienen papel en la iglesia, cuando la iglesia es mayoría mujeres y el Calvario era mayoría mujeres y en toda la vida pública de Jesús tenía un río de mujeres que le servían y lo acompañaban y lo apoyaban, lo alimentaban, eran las que traían el dinero para todas sus necesidades, tenía hasta romanas convertidas ahí, de todo. Y esto lo entendemos nosotros que
La muerte para nosotros debe tener una figura extremadamente desafiante a nuestra fe. Hablábamos en la reflexión anterior sobre llevar la noticia del resucitado al mundo, ¿no? De Cristo, un Cristo resucitado. Pues, si nosotros estamos hablando de eso, de llevar un Cristo resucitado al mundo, eso quiere decir que creemos en la resurrección. Y no solamente de Jesucristo, sino nuestra resurrección. Porque la promesa de Él es: yo os resucitaré en el último día. Así de que si nosotros creemos en eso, debemos tener un sentido eterno de la vida. Y por eso el funeral es una invitación a que yo primero sepa que esa alma está ahí. Esa alma está al lado de su cadáver y está oyendo todo, nos está viendo y le puedo hablar. Porque esa alma no murió, esa alma está ahí. Entonces yo le puedo hablar y me oye, y es un consuelo para el alma. Sí, uno le puede decir: aquí estoy para acompañarte, y le pido a Dios que te ayude y te dé fortaleza y te dé luz y esperanza, y que confíes en las promesas del Señor, y estoy contigo, voy a seguir orando por ti, y por favor intercede por mí, y esto, y una comunicación con esa alma, se le habla, se le acompaña, se le dice, y el alma está escuchando todo lo que yo le estoy diciendo, todo, así se lo diga mentalmente, todo lo puede escuchar. Entonces, ese momento del funeral es para nosotros una realidad que pocas veces se presenta, ¿no? Porque pues nosotros no vamos a tomar como retiro espiritual irnos a visitar un funeral y otro, ¿no? Porque hay gente que toma las cosas un poquito a pecho y exageran, ¿no? No se trata de invitar a que estén de funeral en funeral para hacer retiros espirituales, pero sí hay que entender que cuando el Señor los lleve a un funeral, ustedes tienen que recibir eso como una gracia. Un funeral es una gracia, lo mismo que es un bautismo, lo mismo que es un matrimonio, todo sacramento es una gracia. Entonces el funeral es una bendición. Usted va al funeral, usted está siendo bendecido, porque en el funeral usted recibe la oportunidad de enfrentarse a su mortalidad. Eso es lo que es el funeral, porque nosotros vivimos muy ocupados en la vida temporal, y entonces a nosotros se nos pierde de vista la muerte. Miren ustedes la sorpresa tan grande que es que nos anuncien que se murió alguien que conocemos. Ahí mismo, ¿cómo? ¿A qué horas? ¿Qué pasó? ¿Cómo murió? No, porque nos toma por sorpresa la muerte, porque la muerte no está en nuestro calendario. Eso no lo tenemos anotado. Pues primero no sabemos cuándo es, pero segundo no queremos saber. Entonces eso no está anotado, eso no está en nuestra agenda. Nos lo recuerda la muerte de los conocidos o de las personas que admiramos o que odiamos, ¿no? Hay gente que nos impacta con su muerte, pero no debe ser así. La invitación en esta reflexión es a cambiar eso. La muerte no debe tomarnos por sorpresa, la muerte de nadie. Lo que nos debe tomar a nosotros por sorpresa es no estar preparados para la muerte. Eso sí. Eso es una sorpresa, porque las enseñanzas de la Iglesia, toda la catequesis del Evangelio es enseñarnos a asumir la realidad del mundo espiritual. Por eso el diálogo entre Jesús y Nicodemos es una escuela importantísima, porque Nicodemos, doctor, sacerdote de la Iglesia, conocedor de la ley, y sin embargo cuando Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo del Espíritu para que tengas vida eterna, Nicodemos es tampoco lo que entiende, que se atreve a decir: ¿cómo puede ir un hombre viejo de regreso al vientre de su madre para nacer otra vez? Jesús se frustró mucho, que le dice: tú, un doctor de la ley que conoces todo y no sabes eso. Pero no lo sabía. ¿Por qué razón? Porque Nicodemo no tenía trascendencia al mundo espiritual, y él era un fariseo, y él sabía de la resurrección, ellos creían en eso, ¿no?
Creo que era fariseo, sí, me parece que sí. Pero el caso es que de todas maneras él era uno de los que creía en la resurrección. Sin embargo, a pesar de creer en la resurrección como creía San Pablo, que era de la tribu de Benjamín y creía en la resurrección, miren ustedes cómo no aceptaron el Mesías, ¿no? Y no aceptaron que él había resucitado. Por eso es importante que nosotros tengamos muy claro lo que es nacer de nuevo al mundo espiritual. Si no nacemos del Espíritu, no obtendremos la vida. Así, ¿eso qué quiere decir? No hemos nacido todavía. ¿Y qué es un funeral? Es un nacimiento. Ahora, sabemos que hay excepciones, ¿no? Algunos funerales son la muerte eterna, porque hay gente que se condena. Entonces, claro, no sabemos el destino de esa alma, pero hay casos en que uno conoce a la persona y ya conoce su historia y sabe que no se condenó. Pero saber ya dónde quedó, eso hasta ahí ya no lo sabe uno, porque ya si es purgatorio o cielo, eso ya no lo sabe uno, pero por lo menos sabe que se salvó. Pero lo importante es saber que nació al mundo espiritual, o sea, ya nació, porque nosotros no hemos nacido, todavía estamos en el reino de los muertos, estamos en la mortalidad, ¿sí? Tiene que acordarse de eso, nosotros no hemos nacido al Espíritu todavía y tenemos peligro de no nacer, porque podemos condenarnos. Por eso hablaba ayer del ejemplo de ese muerto que resucitó San Antonio de Padua, y que San Antonio le ofreció vida otra vez en la tierra, y no quiso, ¿no? Porque no quería tener el peligro de pecar otra vez. Sé que eso quiere decir, nosotros estamos todavía en la muerte, no hemos resucitado, no hemos nacido al Espíritu, estamos en el vientre y puede que nazcamos, puede que no, todo depende de lo que vamos a hacer con nuestra vida. Eso, y puede que nazcamos bien débiles y prematuros y todos asustados y sin fuerza para ascender, y nos toque pasar un buen rato alimentándonos en el mundo espiritual con harta dificultad para empezar a crecer hacia la luz, que es un purgatorio doloroso. Nada de eso queremos. Precisamente la razón por la cual estamos reflexionando en estos misterios es para despertarnos de verdad y comenzar a trabajar en lo que es importante, que es fortalecer nuestra alma. Miren, para fortalecer nuestra alma no necesitamos absolutamente nada sofisticado religioso. No necesitamos hacer ninguna prácticas extraordinarias, ni necesitamos ninguna oraciones extraordinarias. Todo lo que necesitamos es ser pequeños, sencillos, humildes y obedientes a Dios. Usted es una persona de oración, de sacramentos, una persona que se cuida lo que piensa, lo que habla, lo que siente, una persona que está completamente vigilante, meticulosamente de su vida, y todo lo hace con ese cuidado, y camina en fidelidad a Dios en eso. Eso es lo que le fortalece su alma. Eso le fortalece su alma. Su alma se fortalece con la obediencia, obedeciendo a Dios y asegurándose de cuidar sus instintos, de que nunca utilice sus sentidos para juzgar, para pecar, para lo que sea, sino que todo lo esté utilizando para el bien, y tenga mucho cuidado de su lengua. Tiene que tener cuidado de sus oídos, y especialmente en el mundo en que vivimos, tener cuidado de las cosas del mundo, porque eso todo nos crea una carga, y precisamente lo que el alma está viviendo al lado de su ataúd, en ese velorio o velatorio, como se llame, es la angustia de ver la ceguera de la gente que está en su velorio, ¿sí? De saber que están totalmente ignorantes y no les puede hablar, no lo oyen, no oyen el alma, y el alma está... El peor problema que tiene el alma son los que están en el velorio, no, porque lo del alma ya está solucionado, el alma ya está definida eternamente. Si tiene que purgar, el Señor ya le dijo cuánto tiempo y qué tiene que purgar, ya lo sabe. O sea que esa alma que está al lado del ataúd no está pensando qué le va a pasar, ya le pasó,
Pero el dolor más grande de esa alma es los que están ahí. Y continúa siendo mientras esté en el purgatorio, porque el purgatorio está todavía sujeto a la vida terrenal. El cielo no. Las almas en el cielo quedan en la plenitud de la gloria y quedan desconectadas del drama de la iglesia militante, pero unidas a la batalla por la salvación de las almas militantes, pero no están conectadas al drama, ¿no? En cambio, el purgatorio está directamente conectado al drama. Entonces, las almas quieren comunicarse con nosotros para decirnos, despierte, mire, hagan esto, no que ustedes van a caer aquí también, ustedes no deben aprovechar el tiempo que tienen, por favor, crezcan. Y el crecimiento nuestro es eso, es volvernos pequeños, sencillos, humildes, utilizar todo lo que Dios nos ha dado en nuestra iglesia, que es su iglesia perfecta, santa, y que tiene toda la sabiduría, el depósito de la fe necesario para que nosotros podamos alcanzar la santidad, para que caminemos en esa nave de la iglesia por las aguas turbias de este mundo sin que el demonio nos haga daño. O sea, quién sabe cuántas veces vamos a caer, quién sabe cuántos errores iremos a cometer antes de que llegue el momento de nuestra partida, de nuestro nacimiento. Pero por eso es que vivir una vida sacramental y una vida de oración es una vida de enmienda, de reparación, donde uno constantemente se está arrepintiendo de sus errores, le está pidiendo clemencia al Señor por los errores que comete y camina con esa conciencia. Ese es el Hijo de Dios que camina por el destierro, porque nosotros estamos en batalla. Así que no es nada extraordinario que un soldado caiga herido, ¿sí? Un soldado que cayó por el pecado en medio de una batalla cayó herido y el Señor lo ayuda a levantarse si mira hacia el Señor. Por eso no podemos alarmarnos ni escandalizarnos por la caída. Tenemos que alarmarnos si no queremos levantarnos, porque eso sí es peligroso, pero la caída es natural de la batalla, porque nos están disparando de todos lados. ¿Cómo no vamos a caer? Si siempre están buscando cómo tumbarnos. Así de que el crecimiento espiritual no está amparado en nunca caer. Eso no es un crecimiento. El crecimiento espiritual está amparado en cómo levantarse, ¿sí? La fuerza para levantarse. Ahí es donde está. ¿Cuánto ha crecido usted espiritualmente? Así de rápido es que se levanta, porque tiene fuerza para levantarse. No se duerme en su pecado, no se duerme en su caída. Las medallas nuestras que llevamos ante el Señor son las batallas que peleamos. Esas son las medallas. Porque el que llegue allá sin heridas ante el Señor y con las botas limpias lo devuelven, ¿sí? Porque ese nos empantanó. ¿Sí? Nosotros estamos pasando por el barro, por el pantano de la tierra y vamos a llegar con las botas sucias ante el tribunal del Señor. Allá nadie llega con las botas limpias. El Señor es el que tiene la misericordia de limpiarnos lo que falta. Pero cuando ese barro, cuando esa suciedad es voluntaria y a propósito y es un descuido del hombre, el Señor no me manda a purificar, porque eso fue algo que yo no debía hacer. Pero cuando mis manchas, mis huellas, el barro que llevo es la batalla, es la lucha, en lo que estaba metido, Él me limpia. Lo que faltaba por lograr, Él lo hace por mí, en el momento del encuentro con el Señor. Y por eso es tan importante entender que el llamado del Señor es asegurarnos que estamos solo enfocados en crecer espiritualmente, porque es muy fácil enfocarse tan solo en nuestra situación material. Entonces me enfoco en mi salud física, en mis cosas naturales, en las cosas temporales, en mis problemas, lo cual tenemos que administrarlo bien, con prudencia. Hay que ser responsable de lo que Dios nos confió. Entre esas nos confió esta carne también. Pero esa no puede ser nuestro objetivo, porque la vida material es un paso, el primer paso hacia la eternidad.
Por lo tanto, estamos en tránsito, somos pasajeros peregrinos y esta no es nuestra casa. Esa es la enseñanza del funeral. Miren ustedes, todos los héroes de este mundo, los superhéroes, a todos los veremos en el ataúd, en el funeral, a todos. No se escapa nadie. ¿Y quién ha salido de ahí? Nadie, solo Jesús. Por eso es que el resucitado es nuestro héroe, nuestro único héroe. Miren que Lázaro salió para volver a meterse ahí, porque se volvió a morir, como hablábamos ayer. Pero Jesús resucitó y no se volvió a morir, y no se morirá nunca más. Y esto es lo que nosotros debemos observar. ¿Quién es nuestro héroe? No hay sino uno, que se llama Jesucristo. Y hay que encontrar esa realidad cristiana en el funeral, en ese muerto, ahí, ese muerto que usted conoce, y acordarse que está oyéndolo, lo está viendo, y usted puede hablar con él. Es importante tener eso claro, que usted puede hablar con ese difunto, porque el alma no se murió, porque ahí está, y esa alma le quiere comunicar a usted la realidad que ya conoce. Y miren cómo es el Señor de justo y de bueno. Cuando usted entra en la realidad del mundo espiritual con conciencia y usted va al funeral ya con este tipo de visión y de conocimiento y está ahí y tiene la capacidad y se atreve a hablar con esa alma y a saber que lo está escuchando y todo, usted recibe una gracia que ya de por sí recibía uno por estar en el funeral, pero esta es una gracia más grande porque el Señor le va a dar un conocimiento que es el que le está transmitiendo el alma. Porque esa alma conoció algo de la plenitud de la sabiduría que usted no conoce. Y entonces, al hablar con ella, todo lo que esa alma conoce, que ya descubrió, le está llegando a usted, le está entrando. Esa es una bendición muy grande, que la recibo por la fe que tengo de que esa alma está ahí, me está hablando y yo le hablo. ¿Sí? Eso todo se viene en una forma infusa, que es una gracia, ¿no? Y por eso es importantísimo entender la trascendencia de un funeral. Es así de importante. Pudiéramos hablar del funeral por mucho tiempo, pero se nos termina el tiempo y lo vamos a sellar con una palabra que nos dé el Señor y es un salmo. El Salmo 27 del rey David. Dice: junto a Dios no hay temor. Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Yahvé el refugio de mi vida, ¿ante quién temblaré? Cuando me asaltan los malhechores, ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Una cosa pido a Yahvé, es lo que ando buscando: morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé contemplando su templo. Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia, me ocultará en lo oculto de su tienda, me encumbrará en una roca. Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga, y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para Yahvé. Escucha, Yahvé, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Digo para mis adentros, busca su rostro. Sí, Yahvé, tu rostro busco. No me ocultes tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. Señálame, Yahvé, tu camino, guíame por senda llana, pues tengo enemigos. No me entregues al ardor de mis rivales, pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además. Creo que gozaré de la bondad de Yahvé en el país de la vida. Espera en Yahvé, sé fuerte, ten ánimo, espera en Yahvé. Palabra de Dios. Pues con esto terminamos nuestro retiro, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de reflexionar en estos misterios
y también la oportunidad que nos dio de crecer, porque todo esto inevitablemente nos da un crecimiento espiritual, porque nos abre los ojos del alma y nos adentra más en Dios. Y entre más nos adentremos en Dios, eso quiere decir que ese es un territorio que ya hemos conquistado en el mundo espiritual. Así de que en el momento de la muerte cada uno de nosotros va a viajar en la extensión que hemos crecido espiritualmente, y este retiro con seguridad nos ha extendido el camino dentro del mundo espiritual. Y ya lo verán cuando trasciendan ustedes a ese lado. Se van a dar cuenta lo que sucedió acá en estos días y lo que hicimos y cómo eso los llevó adentro, más adentro de donde estaban. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el Señor se los dio, porque el Señor vino a hacer eso con ustedes, porque Él así lo quiso. Y por eso, cuando regresen a casa, no se olviden de doblar rodilla y darle gracias al Señor, a Yahvé, como dice el rey David, porque Él es el que hizo todo esto, ¿no? Y nosotros no planeamos exactamente cómo lo íbamos a hacer, pero Él lo hizo. Y eso hay que darle gracias a Él, glorificarlo. Señor, gracias por adentrarme más en ti, porque cada gota que yo me adentro hacia ti es una bendición de luz. Y ya las tinieblas no triunfarán sobre mi corazón, porque yo te conozco más, Señor, porque estoy más adentro de ti. Y entre más me adentro en el Señor, menos tinieblas en mi vida. Eso con seguridad. Amén.